That's it, get advice. No es fácil sacar adelante un proyecto escénico como Rush, The Unconventional Show. Poner en escena un montaje como este requiere de muchísimo trabajo y perseverancia. En primer lugar, es una obra musical. Los actores tienen que ser capaces de cantar y bailar, y esto requiere ciertas cualidades y mucho ensayo. Además, hay 11 artistas en el escenario. En varias de las escenas estamos todos y nunca nadie está de más. Cada papel tiene una serie de detalles pequeños, detalles minúsculos que hacen que, esté hablando o no el personaje, cada actor tenga que estar siempre alerta y entregado para evitar perder esos matices. El maquillaje es elaborado, lo que requiere al menos de 1 hora y media aproximadamente de preparación antes de cada show. Todo esto teniendo en cuenta que somos una compañía amateur, lo que significa que ninguno de nosotros cobra por lo que hace. Cada uno tiene su trabajo durante la semana y debe hacer un esfuerzo extra para acudir a los ensayos, prepararse el papel, aprenderse las canciones, las coreografías. Es una dedicación y un sacrificio que solo se ve recompensado de una manera: saliendo al escenario y viendo al público disfrutar. Así que sí, llevar un proyecto escénico como Rush es complicado y extenuante, pero también enormemente satisfactorio. Aunque hasta llegar a saborear el éxito y sentir la satisfacción de haber llegado tan lejos, ha habido que superar muchos obstáculos. Conocí esta obra en el año 2011, cuando me asignaron representar el papel de Frankenfarter en la escuela de teatro en inglés a la que acudía. Fue toda una sorpresa descubrir que era un musical de culto que ya en su época resultaba provocador. Me conquistó al instante. Su música, sus personajes y sobre todo su carácter transgresor. Después de representarla un par de veces con los compañeros de clase, decidimos hacerla alguna vez más, pues estábamos enamorados de la obra. Yo asumí las labores de dirección y ahí fue cuando me di cuenta de que me encantaba dirigir y que aquello podía dar mucho más de sí. Entonces tomé la decisión de seguir con el proyecto de manera más seria y saltar a otros escenarios más importantes. Algunos compañeros de la escuela me siguieron en aquel momento, otros prefirieron no embarcarse en un proyecto tan ambicioso. Uno de los que me siguió fue Juanfran. Yo fui a un casting, terminamos en un casting, lo pasé, yo fui Rocky. In every way. Now the only thing they come to trust is an orgasmic rush of love. La verdad es que fue unos años muy bonitos. Me gusta mucho Rocky, pero un papel muy sencillo, mucho toqueteo y la verdad es que me gustaba. What are these called? Brad es un papel más oral, no tan vistoso como Rocky. Do you have any tattoos, Brad? Certainly not. Oh, well. La verdad que al principio me costaba. Al principio era un personaje que no va con mi personalidad. Es una personalidad muy extrovertida, muy lanzada. Y Brad es un sumiso, es una persona muy tranquila, es una persona que a priori es muy parca y que poquito a poco está descubriendo cosas y que al final se convierte un poco pardillo desde mi punto de vista. No son retos, son retos al final cuando los vas logrando te van gustando más. Al principio fue muy complicado levantar la obra. Lo primero que hice fue retocar el guión haciéndolo más fiel a la película. Además también incluí más canciones, números musicales, creé nuevas coreografías, efectos de sonido, mejoré el atrecho, busqué el vestuario para hacerlo lo más fiel posible al original. En fin, fue todo un proceso que me ha ayudado a desarrollar mucho mi faceta artística. Pero no solo mi faceta artística, sino que sin darme cuenta me he convertido en productor y distribuidor, porque no solo me encargo de la dirección y coreografía del espectáculo, sino también de toda la gestión en general. Busco los locales donde ensayar,
cuadro las agendas de todo el reparto y el equipo técnico, lo cual resulta muy complicado porque somos muchos y cada uno con su trabajo y sus compromisos. Y además también me encargo de contactar con las salas y negociar con ellas las actuaciones. Bueno, pues el tener que haber hecho todo esto yo solo desde el principio ha supuesto un aprendizaje increíble. Empezar un proyecto tan ambicioso como este, sin prácticamente ningún apoyo, con apenas recursos, con poca experiencia, ha sido toda una aventura en la que he invertido muchos años de esfuerzo y sacrificio. El primer reto fue buscar actores y actrices que pudieran cubrir los personajes que nos faltaban. En este difícil periodo de tiempo fue cuando llegó Ana y unos meses más tarde, Laura. Pues yo estoy en la escuela de teatro en inglés en la que estaba pues Ricky, el director. Y bueno, los profesores nos mandaron un email porque nos dijeron que necesitaban un narrador en el RAS. Entonces pues entré hace 3 años y medio y empecé como narradora. Yo interpreto a Janet Weiss, que es la chica, es la novia de Brad. Y es una chica, pues es muy inocente y está muy enamorada de Brad. Evoluciona, no tiene nada que ver la Janet del principio con la del final de la obra, ¿no? Sufre un despertar sexual y bueno, quizás de todos los personajes junto con Brad es la que más evoluciona, ¿no? La que más cambia. De repente en el grupo de Action English Ana dijo, que se nos va una chica narradora del RAS y necesitamos a alguien. Y yo dije, ¿es poquito? ¿Es en inglés? Sí, es en inglés, pero es poquito. Digo, venga, vale. Y nada, entonces me entrevisté con Ricky, me entrevistó Ricky y nada, y aquí estoy. For nothing, master. And you shall receive it in abundance. Yo hago de Magenta. Una de las cosas más difíciles fue encontrar gente dispuesta a actuar en inglés, ya que es el idioma original de la obra y en el que la representamos. Of breaking down solid matter and then projecting it through space and who knows, even time itself. You mean he's gonna send us to another? You mean he's gonna send us here? You mean he's gonna send us to another planet? From the day he was gone, all he wanted was Sparkle born with the motorbike. Al principio hubo gente entrando y saliendo del proyecto sin llegar a consolidarse. Eso retrasaba los ensayos. Muchas veces esta inestabilidad no nos permitía programar actuaciones, pues el reparto no estaba completo. Con el tiempo entraron Tatiana, Caterina y Carlos. Y al año siguiente entró Bea. El máster me vio en una de las obras cuando tenía el pelo completamente pelirrojo y me dijo a ver si quería venir y formar parte de este grupo. Soy Columbia, la chica que adora a Frankenfurter y es una groupie ventañera. Pues yo llegué a través de Ana, que es la chica que hace de Janet, que me dijo que si quería hacer de narradora. Pues yo me lo pensé un poco porque me daba un poco miedo el compromiso, comprometerme a ensayar todos los fines de semana y tal. Pero hablando con una amiga me dijo, si a ti te encanta todo eso, digo, pues tienes razón. Y entonces dije que sí, dije a Ana que sí. Y luego me contactó Ricky y ya está. Yo los conocí a todos a través de una escuela de teatro en inglés y en un momento dado fui a ver un show
Y a partir de ahí pues empecé a hablar con Ricky, el director, y me invitó a probar como understudy, como suplente y tal, y bueno, y hasta ahora. Empecé haciendo de Eddie y de Dr. Scott. Y ya a partir de ahí me dijo, mira, he pensado en ti como Riff Raff, pues también un poco, no sé si eso es bueno o malo para mí, un poco por esa rareza que tiene el personaje, ¿sabes? Soy Narrator 2. Soy como bueno, Caterina y yo somos realmente un personaje. Entonces nos desdoblamos y vamos alternando el diálogo para que quede un poco así más dinámico. Pues llegué precisamente por Caterina, porque me dijo que les faltaba una narradora y me dijo, oye, vea tú que has hecho teatro antes conmigo, tal, porque empezamos juntas. Pues me dijo, métete, que está muy guay, y además ya conocía el grupo. Entonces, nada, pues me metió en este proyecto. Una idea algo ambiciosa que me ha rondado la cabeza desde siempre ha sido tener understudies, que son suplentes que se encargan de sustituir al actor o actriz titular cuando estos por algún motivo no pueden actuar. Así es como entraron Pedro y yo. Mi personaje es Dr. Scott, aunque ahora estoy vestido de transilvano, pero mi personaje es Dr. Scott, sí. Say, Dr. Scott. I'm the Scott. Please help. I'm out of my head. Llegué un poco, bueno, pues por casualidad, porque conocí a Ciro. Ciro ya me comentó que se estaban buscando understudies y demás, pues para comentárselo a mis alumnos de teatro, y cuando me comentó que lo que se estaba preparando era el Rocky Horror, y yo soy un fanático del Rocky Horror desde hace muchos años, pues dije, no, me voy a presentar yo. Pues yo hago dos personajes. Uno es Rocky y el otro es el Wedding Guest. Coincidí con mi prima, que estaba practicando un papel, y me dijo que me presentara, y lo pasé y me aplaudieron, y luego me pusieron en un escenario un día de Halloween y aquí estoy. Seguimos, a ver, de la 8 a la 9, cambio de escena. Escuchad, por favor, lo vais a tener que hacer ahora, todo de seguido, sin mis indicaciones. Venga, blackout. Fue un proceso agotador y al principio algo solitario. Durante este largo camino muchas veces pensé en tirar la toalla. Pero no lo hice y gracias a ello hemos llegado hasta donde estamos ahora. Para mí, Rush, a nivel personal, ha marcado un antes y un después. En primer lugar, me ha enseñado a conocerme más a mí mismo y a entender mejor la naturaleza humana. Porque por Rush han pasado muchas personas, todas ellas muy diferentes. Y tratar a cada persona de la manera adecuada en cada situación me ha aportado un aprendizaje muy valioso que no se encuentra en los libros. En este momento en que nos encontramos, puedo decir con satisfacción que al fin he encontrado un reparto estable. Un grupo de artistas entregados que me acompañan en toda esta experiencia de representar Rush The Unconventional Show. Nuestra representación en las fiestas del orgullo de Alcalá de Henares fue la culminación y la recompensa a unos años de ilusiones muchas veces apagadas, a mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha entrega. Fue David, uno de los últimos actores en incorporarse a la compañía, quien consiguió que Rush fuera programado para actuar en las fiestas del orgullo. Yo soy Eddie, aunque también hago de invitado a la boda y de maestro de ceremonias en el Time Warp. Llegué porque coincidí en un montaje anterior con Laura, la que hace de Magenta, y bueno, había una vacante, necesitaban un Eddie, y como en el montaje en el que estábamos juntos yo tenía que cantar una canción y le pareció que podía encajar, me lo ofreció y ya hice después el encuentro con el grupo, con Ricky, y a partir de ahí, que fue hace casi un año, hasta ahora. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares nos cedió generosamente las instalaciones donde poder ensayar las semanas previas al show. Dada la importancia de la ocasión, consideré conveniente dar una pequeña charla motivadora al grupo, para que fueran conscientes de hasta dónde habíamos llegado y la dimensión del reto que teníamos por delante. Estamos
en un punto en el que incluso cuando nos pasan cosas, estamos ya a un nivel que se nota que hay mucho trabajo, que hay mucho pozo. Y eso es importantísimo, porque cada uno está en su papel, está trabajando su personaje, se nota que hay mucho trabajo previo, y eso ya nos puede pasar, lo que nos puede pasar que lo sacamos adelante. Llevamos años en lo mismo, y eso se nota, y cada uno trabajando. Y además con este proyecto estoy descubriendo lo maravilloso que es cumplir y trabajar algo en el momento en el que te puedes conocer tu personaje y empiezas a disfrutarlo de una manera que antes no lo disfrutabas, porque estás con ese colchón. ¿Qué detalles se nos saltan que necesitamos fijar? ¿Vale? Porque creo que si no nos sentamos todos a hacerlo, no se hace nunca. Es algo que aunque esté el documento y uno se lo lea, como que falta esto. Entonces, después del Time Was Sweet Transvestite, is there ever going to find that telephone? Ahí es cuando tienes que sacar la silla que habías puesto en Sweet Transvestite atrás. Es de Eddie a la escena de la cama con Janet. Vale, ahí el tanque sigue en vertical, no se toca, es la cama, cuando nosotros hacemos la cama, que son las narrators lo hacen, ¿no? Piernas juntas, completamente, totalmente juntas. Los brazos ligeramente separados del cuerpo. En los ensayos para este show hicimos calentamientos más extensos de lo habitual, incluyendo algunas posturas de yoga. Sin llegar a estirar los brazos del todo. Ahora expiramos y 3 puntos de apoyo. Frente, rodillas y pies. La cadera se tiene que quedar arriba. Inspiramos y levantamos el tronco. Está afuera. Y por supuesto hicimos ejercicios vocales, de los que se suele encargar David haciendo uso de su formación musical. Una novedad importante de este show fue el hecho de que fuéramos a usar micrófonos de diadema por primera vez, ya que se trataba de una actuación al aire libre. Eso nos supuso tener que aprender a adaptarnos a ellos, a llevarlos encima y a controlar la forma de proyectar la voz y el volumen. Me siento Britney, de repente. ¿Qué más se lo pongo? Now she's Mrs. Rob Hapshat. Vamos a ver, Ana, como no te pongas... Es que ni con micro, ni con micro se te escucha. No se me escucha. Oh, by the way, no. Ay, no. A la escena de If only we were... Ponlo con el efecto, que yo creo que mola. What's happening here? Where's Brad? Where's anybody? Oh, Brad. Brad, my darling. ¿Qué película? A ver, habla. Dios, suena a Culebron. Sí, es que mola, por eso he dicho. How happened this to you? Foley, we haven't made this journey. Hombre, lo bueno de esto es que no te daña la voz. No, y que por eso... A ver. Pero claro, no puedes decir nada porque se escucha todo. A ver, claro. Pues no te puedo empezar a decir por detrás. Está calladita. Hay que bajar el tanque. Ahora hay que bajar el tanque. How did it happen? And the studio was watching. Nuestro técnico para este show fue Pablo Bertilotti, que desde hacía algunos meses se estaba encargando en solitario tanto de la iluminación como del sonido de cada una de las funciones. Libre, largo, o sea, antes que está ahí. El público está espejo. No, el público está ahí. ¿Vale? Vale, No podéis salir, está delimitado. Y tampoco, aquí tampoco es. O sea, si estáis downstage, estaríais más o menos en estas líneas. Vamos a mantener las salidas. Las salidas, la de la izquierda es esta, cuando acaban las sillas, la de la derecha esa, ¿vale? Estas dos sillas son las que vamos a usar para la obra, ¿vale? It's outstanding. Time is fleeting. Para mí significa, yo creo que salir un poco de los convencionalismos, de lo que creemos que es lo normal. Es una forma de presentar otros puntos de vista diferentes que son igualmente válidos, ¿sabes? Que quién es nadie para decirnos qué es lo correcto y qué no lo es. Me gusta mucho la obra y me gusta muchísimo la música. Pues por supuesto amigos, sobre todo. Para mí es muy importante estar rodeada
y formar parte de un grupo de personas que no tienen prejuicios. Pues aporta muchas cosas que de otra manera no conseguiría. Es decir, aporta diversión de una manera bastante pura, que es como muy relajada, muy espontánea. Aporta además un ambiente entre todos los compañeros del grupo fantástico, con los que tienes la sensación de que no tienes que pretender que eres nada, o sea, eres tú y ya está. Que eso es una de las grandes ventajas de este grupo, que somos todos muy particulares y nos aceptamos mutuamente. Y me aporta que este montaje me encanta. Ya de por sí el Rocky me parece una película, una obra maravillosa, y la forma en que está adaptada en este grupo está muy bien. Además de hacerlo en inglés, que eso también me gusta mucho. Pues a nivel personal, yo considero que somos un grupo de amigos, ya no es un grupo de teatro, ya va más allá. Sí, o sea, no cuando está en su momento de creciendo, pero cuando ya hacia la mitad para abajo, ya quiero que interrumpís vosotras. Hey, Janet. Pues el RAS, el teatro en general, pero bueno, el RAS es terapia pura. Para mí es que los sábados cuando ensayamos es como ir al parque a jugar. No me supone un trabajo hacerlo. Y las funciones pues es un subidón de adrenalina. Pero sí, el RAS es, pues para mí, diversión. Lo disfruto como si fuese una niña pequeña. Sobre todo me aporta a nivel artístico. Es lo que yo considero. Me aporta a nivel artístico aprendizaje. Me está aportando mucho aprendizaje. Ir avanzando, lo que es un proyecto, ir avanzando poquito a poco, como empezar desde La Madriguera, que fue el primer escenario donde estuve yo, en el primer teatro estuvimos yo, donde estuve yo con Ricky, cómo hemos ido mejorando las complicaciones, cómo se van sacando adelante, cómo los guiones van modificándose, cómo van habiendo castings, cómo se van adaptando los personajes, cómo se van perfeccionando el atrecho. El paso es primero así, derecha, aquí. Uno de los puntos en los que el reparto encuentra más dificultades es en la ejecución de las coreografías, dado que la mayoría de ellos no tiene formación en baile ni experiencia aprendiendo rutinas coreográficas. Vosotras, muy bien de marcarlo, eso gusta mucho. Laura, cuando os giráis, hay que girar hacia afuera. Yo creo que tú giras hacia adentro. Vale. ¡Oh! Incluso no hace falta ni que levanten los brazos, simplemente ¡oh! Como te salga, por ejemplo, sí, vale. Pero hacia afuera las dos. Vale. Hacia afuera las dos. Exactamente. ¡Oh! Ana, cuando lo de las manos, cuando te giras aquí. ¿Vale? Las coreografías que yo creo están siempre muy vinculadas al beat de la música, a las pausas, al flow de la canción en general. Y hay que tener muy buen oído y buen sentido del ritmo para que éstas luzcan. Precisión y limpieza en los movimientos son las características que siempre busco en los artistas a la hora de ejecutar los bailes. A ver, si yo creo que... Porque si vas al mismo paso, no dice la coreografía, no es lo mismo. Dice despacio, para luego... Es muy importante que os desplacéis a uno o al otro para que luego en el centro haya como... En la coreografía acordaros de manteneros juntos.
juntos, incluso cuando cambiáis de posición. No son 2 grupos de 3 y 2, es uno de 5. Siempre pegaditos, aunque estemos en línea, pegaditos la cintura unos con otros, ¿vale? Venga, Pues de la orgía, cuando tenemos que bailar todos juntos para acordarme de la letra para que salga bien pronunciado y no blum. Entonces, y luego hacerlo con el mismo espíritu, el cantar y levantar las piernas y lucir y hacerlo todos a la vez. El cancán, que no me sale. Es imposible hacerlo sincrónico con el resto. No sé cómo lo harán, pero hay que practicarlo mucho más. Sé que hacía coreografías y a mí me gusta mucho bailar. Yo ya actuaba en teatro y he sido antes animador. Y hacía coreografías, me gusta bailar, me gusta el baile mental, el baile de tener que memorizar. Me gusta el paso por paso por paso. En cuanto a mi estilo de dirección, sí que admito que soy muy directivo y dejo poco espacio a la improvisación. Tanque medio, por ejemplo, tú recoges la silla y luego tienes toda la canción de el principio de Taiwán para cambiar de lado. Llevo todo muy pensado, muy planificado y me gusta que se mantenga todo en los márgenes que he pautado. Sin embargo, yo no veo que esto sea un impedimento para el desarrollo del personaje por parte del actor, sino más bien al contrario, le aporta un contexto seguro y fiable sobre el que trabajar. Desde mi punto de vista, la improvisación debe producirse y se produce, porque es imposible que el actor no ponga su parte, dentro de los límites de una estructura bien planificada. Eso es. No, era yo, ¿no? Es él. Tú no te haces quieta y él, mi muñeca, pero tú no puedes ir a por él, ¿vale? Pero tú asegúrate de que lo haces. I'm here. There's nothing to worry about. How you do? See you tomorrow. Actuar en una obra que diriges tú mismo es complicado, pero se puede hacer siempre y cuando tengas tu personaje muy trabajado. En mi caso, que tengo a Frank totalmente interiorizado, me puedo permitir el lujo de observar lo que están haciendo los actores a mi alrededor sin perder el personaje. No obstante, actuar y dirigir al mismo tiempo requiere mucha concentración, ya que tienes que ir acumulando y guardando en tu memoria todos los detalles que vas viendo para luego poder dar las notas a los actores. Hot Roy and try, sir, lazy. Shake, make me wanna die, just cross my heart, hot to die. Uno de los retos que tienen que hacer frente los actores que actúan en Rush es vencer la vergüenza a la hora de hacer algunas escenas subidas de tono. No todos los actores amateurs se atreven con las escenas eróticas, y en Rush hay unas cuantas. Pleasurable. Oh, so soft. So sensual. Así mejor. Don't dream. We've got to get out of this trap. Perfecto. Dejar la silla pegada al cable. Perfecto. Pedro, necesitamos que nos ayudes a desdoblar la tela roja. Vale. Vale, yo empiezo las primeras notas, luego vosotras, pero en el King of Crime es donde bajo. Vale.
Yo actúo en otra obra con David y con Laura y bueno, me comentaron que les faltaba alguien para presentar el show y aquí estoy. Necesitamos un understudy para cuando ellas pasan a otro papel, pero les haya el caso que sea necesario. Mientras tanto, ¿qué va a hacer Isa? Pues muchas cosas. Nos va a hacer la presentación, nos va a ayudar como... Soy un transilvano o transilvana más en uno de los bailes, pero supporting, sobre todo, animo a todo el grupo. A los pies. Estiramos toda la parte de atrás de las piernas. Y luego cuando subimos recto, con la espalda recta, como si nos tiraran de las manos. Y con energía, ¿eh? Con energía. 1, 2 y 3. Dr. Scott. Y con energía, ¿eh? Con energía. Dr. Scott no va a uno por hora. Con la silla, va a una velocidad un poquito. Ahí, ahí. A ver las manos, cómo las mueven. Mira, mira. Bien. Janet Ward. Sobreactuáis. The river was deep, but I swam it. Janet. The future is us, so let's plan it. Mucho mejor de energía, mucho mejor. He jodido de la garganta, pero no puedo dar. ¿Veis? Pero, David, there's three ways that love, tienes que levantar el love. There's three ways that love. Vale. Porque siempre vas, te adelantas. Entonces, here's the ring to prove that I know your girl. There's three ways that love can go. So you can see me? No, not at all. Bueno, a lo mejor el punto así de locura que me da de vez en cuando, pero no, soy muy diferente a Magenta, la verdad, en mi vida real. Pues yo creo que sobre todo el espíritu de divertirme, de pasarlo bien y darlo todo. Y también esta vena como de juventud, de algo que está viviendo el momento, que esto es lo que también estoy intentando aprender para la vida diaria. Somos las dos, ella mucho más que yo evidentemente, algo inocentes y pues somos también muy románticas, pero es el personaje quizás que me parece más entrañable de todos. What's this crime? You saw what became of Eddie. Society must be protected. Bueno, creo que tiene un personaje que tiene su humor. Es un señor bastante cascarrabias, es un señor un poco casposo. Y bueno, creo que le he encontrado ahí el punto divertido. Me divierto mucho haciéndolo. And it happens to be my nephew. Creo que además, bueno, pues cuando uno hace teatro, pues intenta transformarse. Y creo que este es un personaje que me obliga a transformarme porque creo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Tú más pausa con... I was telling the truth. Espera, I was telling the truth. Espera que haga. I was telling the truth. He is telling you the truth. Vale. I was telling the truth. He is telling you the truth. Ese es el timing. Y luego... Sí que es verdad que es una persona conservadora, yo soy una persona conservadora, soy una persona familiar, Brad también lo es. Soy una persona que defiende los derechos de unidad familiar, de mantener, podríamos decir, de mantener en el tiempo un mismo estatus, un mismo orden social. Y Brad es así. Vale. Y tiene que haber un momento ahí de que lo pille del lado. Vale. Espera que me está olvidando. So Frank left his guests to entertain themselves while he... Pues la narradora 2, como la narradora 1, lo que hacen es narrar un poco entre escenas y introducen un poco la escena que toca. Es un personaje que viene de Transilvania, que es un planeta, bueno, que no existe en la vida real, pero es un planeta así, suponemos que es un poco raro, con gente un poco rara, que van vestida con calcetines blancos, con pajarita y chaqueta negra, todos iguales y con gafas de sol. Pero yo creo que gafas de sol la llevan en la Tierra probablemente porque le molesta mucho la luz. Eso es mi imaginario.
nosotros contamos un poco la historia, pero con una pizca de malicia y de juego también, un poco juguetón. También tenemos una opinión sobre los personajes y sobre lo que va a pasar. Y no queremos desvelarlo todo porque tenemos ganas de también que el público se sorprenda. Como que gozamos viendo la gente, las reacciones de la gente a lo que va a pasar. ¡Ey! Tengo que hacer una risa de mala que no me sale nunca, que es de bruja. He didn't like me, never liked me. Lo que más me gusta de Riff Raff es la libertad que tengo para ser raro y cada vez más raro y cuanto más pueda serlo mejor. Aquí siempre tienes que acordarte que hasta que no digas el tin, 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 no puedo empezar a hablar. Vale. Y te tienes que acercar bastante tiempo, o sea que no hace falta que lo hagas a toda leche. Vale. We shall return to the moon-drenched shores of our beloved planet. Oh, sweet, transsexual, Transylvania. Cuando estás saliendo, quédate aquí. Claro, pero es que luego cuando... Yo no puedo. Parece una chaparra, tío. Sí, ahí has tenido que cambiar. You better wise up, Janet Wise. Avanzas hasta el centro. Your apple pie don't taste too nice. You better wise up, Janet Wise. Cada nuevo escenario te obliga en cierta forma a adaptar la obra, ya que surge la necesidad de revisar las entradas y salidas y cambiar algunas posiciones en función del espacio. Cuando yo me estoy yendo, te acercas un poco, ¿vale? Entonces es esquina, Wise up, Janet Wise, centro. I don't taste too nice. You got a black, hasta allá. Tati, bien, tú no, eso, las posturas, lo que te decía, que está bien que lo cambies, o sea, que está bien que hagas así y luego me parece que haces algo así, pero está muy bien que te cambies y te pongas así. Esta postura me gustaría mucho. Vale, con la espalda. Cuando te tienes que descubrir, que no te lo he dicho antes, o sea, cambiar eso, un poco así, claro, tendrás que tirar de este brazo. I was saving myself, porque si no te quedas así. I was saving myself, pero estás Sí, te quedas abierta entonces de no, patas, te tienes que sí. cerrar ahí, te tienes que cerrar. No, I was saving myself. Agustín, ¿cómo hace ya? I was. I think I should. You trick me! Will have? Never. Yes, I know. It is a lot. Not even hard, but I think you really find it quite pleasurable. Oh, so soft. Mama. Pues aunque parezca una tontería, es bastante complicado seguir la coreografía del floor show con la silla de ruedas. Creo que bueno, es algo que planteé y bueno, a Ricky le gustó y lo hemos mantenido y bueno, es bastante complicado. El reto que he tenido y que sigo teniendo, que no es algo que haya dominado del todo, es cantar y bailar a la vez, además en una canción tan demandante como la que yo hago, que vale que es un personaje que no tiene una presencia muy larga a lo largo de la obra, pero es verdad también que tengo que hacer una entonación, un registro muy agudo y encima hacer un baile que es bastante movidito. Entonces yo no estoy acostumbrado, o sea, yo he cantado mucho, he hecho muchas cosas con la música, pero nunca he combinado eso con el baile. Y reconozco que al principio fue muy duro, ahora ya creo que ya voy cogiendo confianza, pero todavía me queda recorrido. Quizás el Tocha, ¿no? Que es ahí la escena y que me magreo con Columbia y eso, pues
pero es un reto y también por otro lado me motiva y me gusta. Una de las cosas que intento inculcar a mis actores es que den la misma importancia a cada papel, independientemente de las líneas de texto que tengan. En Rush hay personajes que hablan muy poco, pero que sin embargo tienen una presencia escénica muy potente. Este es el caso, por ejemplo, de Riff-Raff y Magenta, que son personajes muy sutiles que en un principio pueden parecer menos importantes en la trama y que sin embargo, al final, son los protagonistas del giro argumental de la historia. Rush es un proyecto muy rico que está lleno de detalles y siempre hay más de lo que el espectador ve en primera línea. Por ejemplo, cada número musical tiene una coreografía para el protagonista o los protagonistas de la canción, pero también para el resto de personajes que están detrás. Estas coreografías, digamos, de apoyo, las he creado con la misma dedicación y el mismo mimo con los que he creado las coreografías principales, aun sabiendo que la mayoría de las veces el público no va a tener tiempo de apreciar todo lo que está pasando en el escenario. De la calle Santiago, ¿no? El día del show quedamos para comer juntos en Alcalá, ya que a primera hora de la tarde teníamos que estar en el lugar donde íbamos a actuar para hacer la prueba de sonido con los técnicos. Más o menos deberíamos estar por ahí. A las 10 En los Santos Niños. Ay, ya me estoy poniendo nervioso. Ahora, con lo tranquilo que me he despertado. Yo eres como una casa con Dios me levanto muy tranquilo, pero me está. ¿Qué pasa, Eni? ¿Te has perdido el montaje? ¿Te lo has perdido? Han puesto aquí esta especie de tienda de campaña que nos sirve un poquito para ponernos maquillaje, etcétera, etcétera. Luego hemos puesto un biombo para que no haya espacio que nos visibilice. ¿Ves el biombo ese que está justo delante de las luces? Pues para que no haya espacio cuando nos movamos de los maquillajes a detrás del escenario. Hemos puesto una lona justo debajo para no ver todos los atrezos, todo el utillaje, que no es deseable ver. Vamos a levantar, porque está justo detrás de la lona, está el teleprompter, le vamos a levantar y vamos a poner donde está la lona negra de abajo el teleprompter para los subtítulos, y ahora vamos a poner otras lonas, en las barandillas grises metalizadas para que sea más bonito, para que sea todo negro. Wait a minute, wait. In the very darkness of the blackest night, burning bright, there's a guiding star. Right in the fireplace, there's a light. In the darkness of everybody's life, darkness must go down the river. Sobre todo pues la fuerza vocal que me da poder interpretarlo. A mí me encanta cantar las canciones de Riff-Raff. The sun and light comes streaming
into my life. Bueno, sí, es que es todo, como estoy mucho rato, hablo poco, pero lo vivo muy de cerca y a lo mejor el Time Warp me gusta la que más. Hola, sí. Bueno, chicas, chicos, vamos a hacer la prueba de micros. Venid por aquí. Vale. Iréis recibiendo un micro, una diadema y luego ya esa es el número y la diadema que os pertenece, no la cambiéis. Ana. No, ella es Ana. Pero de personaje pon Janet. Janet. ¿Vale? Y el 4 pon Frank. ¿Colum? Colombia. Sí. No, ¿y el resto de los micros? Nada, el resto de micros no, a capela. Proyectando. Dicen que es solo de una hora. Pues más cómodo. ¿Sí? Yo con la oreja pequeña que tengo, verás, pues me va a caer. Sí. Así. Bueno, pues aquí pero no tengo que darlo rápido para que se saque. Pegado a la pared. Anda, coño. Eso lo podemos poner detrás de eso y así nos sentamos. No, aquí las nuevas. Ay, mi bruja. Atención, ahora vamos a hacer la prueba, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la prueba de uno en uno, de diadema a diadema. Y luego vamos a ir sumando diademas. Vale. Pum, hasta el Time Warp, ¿no? Que lo cantáis todos. Vale. Entonces es eso, vamos a ensayar el Time Warp. Pablo, conecta ya tu sistema para que entre tu música y tal. Por favor, es eso, cuidado con los cables, no metís los cables, gracias. Escenario, primero va a ir Toma, Pablo. Janet. Janet. Al escenario, ¿no? ¿Sabes lo que pasa para hablar? A mí me duele la oreja. Perdón. Ey, Cate. Sí, Ven aquí, que se me llama. Pues si te oigo, me está Ven, por favor. Sí, ¿no? ¿Qué oís nada? Siempre cantando lo mismo. I was feeling down in No lo toques. Póntelo a una altura y ya está, no lo toques. Una cosa, se escucha mucho la respiración. No respires. Pues no respires, tronca, no respires. I've tasted blood and I want more. Hola. Sí, me escucho. Hey Janet, I got something to say. So please don't tell me to Janet. I have one thing to say on the... Dime. I have one thing to say and that's damn it, Janet, I love you. Ya me lo noto ahora mucho mejor. Sí, bueno, él también es... Es que se va. Ah, vale. Father, it's all over. Your mission is a failure. Your life starts to let me. See you faithful handyman. It's just a little brought down because when you knocked, you thought it was a candyman. Yeah, like this. Yeah, come on. I'll cut it! Hit it! Ah.
at the late night. Gracias. Siguiente. Take you on a strange journey. It seemed a fairly ordinary night when Brad Majors and his fiancée Janet Weiss, two young, ordinary, healthy kids, left Denton that late November evening to visit a Let's do the time warp again. You chew people up and spit them out again. I loved you. Do you hear me? I loved you. And what did it get me? Yeah. Oye, estás actuando mejor que en la obra, ¿eh? When you were so sharp and you felt alright, you don't seem the same since Cosmic Light came into my life. I thought I was divine. I used to go wherever you could go and listen to the music on a radio. A saxophone was blowing on a rock and roll show. We climbed in the backseat, really had a good time. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿No se me oye? One only. Hola. ¿Ahora sí? Hola, hola. Cuidado con la pata, cuidado con la pata. Science fiction, double feature, from Hasville town, lost his creature. From the day he was born, he was trouble, he was the thorn in his mother's side. She tried in vain, but he never caused her nothing but shame. He left home the day she died. Gracias. No sé, pero ahora funciona, muy bien. I am just 7 hours old, truly beautiful to be told, and somebody should be told my libido hasn't been controlled. Vale, ahora ya que os tengo a todos. ¿Los tienes a todos? Vamos a hacer alguna pruebita de algo todos juntos. Sí, tendríamos que hacer pruebas con la música. También. Claro. Este jump to the left. Parezco nada del viento. Drinking. ¿Escuchabais la música por dentro? Sí. Vale, guay. Eva María se fue buscando sol en la playa. Ahora. Por favor, ¿qué espectáculo estamos dando? Tía, que nos están grabando para el documental, tonti. Ya ha poseído el espíritu. Ahora te voy a... Porque le tenéis que decir que os haga pruebas. Comienzo, las primeras cosas que decís. De todas maneras diré tú que a ti te dé más volumen. I got you, keep the call. Remember, doing the time warp, drinking, those moments when the blackness with me, and the voice will be calling. Yeah.
ya no se la oye. Sí, lo que pasa es que tenía encendido el micro, que va para la misma frecuencia. Y teníamos otro micro. A mí se me oía muy bajito. Ha sido por eso. Que no, que ha sido un error nuestro, no te preocupes. Pero se oye, ¿no? Que sí. Y a mí se me oía bajito, eso también es algo que hay que cambiar. Claro, durante la marcha va a ser... Grita más, David. Grita más. Más alto. Y a mí se me oye demasiado. A mí se me oye muchísimo, ahora no. ¿Se oye bien ahí, Pablo? ¿Desde ahí? Ahora mejor. Pues entiendo a los que... Bueno, para mí tampoco he tenido tanta experiencia en teatro, entonces es la primera función que hago en la calle. Así que es muy interesante para aprender y observar, digamos, todas las complicaciones. Bueno, en este caso también tenemos más apoyo técnico y tampoco, bueno, no voy a tener más responsabilidad de la que tengo habitualmente. Es un poco expectante de a ver cómo sales y cómo trasladamos, digamos, lo que hacemos habitualmente a un evento al aire libre y tal. Oye, ¿por qué estos están tan altos y a nosotros no se nos oye? Porque te pones con la mano aquí. Porque yo no voy a cantar así. Algunos no se nos oye. No puedo cantar así. ¿No puedes cantar así? ¿Cómo? Porque está concentrado, pobrecito. Joder, encima que quiero que me salga. Y no, otro suavecito, el otro bajo, coño. Suavemente. Subimos otro volumen. Bésame, porque quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. Suave, Venga, otra vez, a ver. Pues a mí, sobre todo el personaje de Janet, me supone un reto en lo que al canto se refiere. También he descubierto ahí un lado pues de mí que no conocía, ¿no? Y he mejorado muchísimo cantando. Y interpretativamente también por lo que os decía, porque al principio es una Janet pues mucho más asustada, mucho más dependiente de Brad, pero luego pues se desmelena y cambia totalmente, ¿no? Entonces creo que es un personaje pues que tiene muchos matices, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. A él se le oye un poquito bajo. Justo me he distraído cuando pasaba. ¡Qué coincidencia! Justo cuando cantaba Juan Fran. Antes de la obra, pero bueno, chicos, eso pasa. Juan Fran se intenta. Una vez que conoces el espacio en el que vas a representar el espectáculo, en más de una ocasión te ves en la necesidad de modificar algunas pautas. Por ejemplo, hay un momento en la obra en el que Riz, Raz y Magenta abandonan el escenario y luego reaparecen por el patio de butacas sorprendiendo al público. Bueno, pues en Alcalá hubo que modificar la forma en que subían al escenario, ya que este era muy alto y carecía de escaleras de acceso por la parte delantera. Pero nos las apañamos bien. Tengo que estar en la esquina para salir de la esquina. Pero se ponen delante de esos Hola. ahí, no pasa nada. Hola. Hola. Just a sweet transvestite. Colombia, subir la micro. Colombia. Colombia, dos. Shalalalale, no cry. Ahora sí, Bonita. Shalalalale, no cry. Shalalalale, no cry. Shalalalale, no cry, no cry. Shalala, demasiado alto. A ver ahora. Shalalalale, no cry, no cry. Shalala. This is how it's done. Hola. Las diademas, tratad de llevarlas siempre por delante. Por delante. Porque la distancia es muy larga. Probablemente el tacha,
porque me tengo que mover mucho, tengo que cantar también y bueno, la voz de Janet es muy aguda, la mía es más grave, entonces necesito esforzarme el doble. Quizás esa y el Drama Janet, porque es justo al principio de la obra, no estás tan en caliente, ¿no? Entonces tienes que entrar pues al 100% y a veces no es fácil estar con la energía tan alta, ¿no? Entonces quizás esos dos números son los que más me cuestan. Por un lado, a nivel, digamos, artístico, creativo, evidentemente, porque aprendes cosas nuevas y luego también, sobre todo, las actuaciones. Y luego a nivel personal, pues el grupo, la amistad, el trabajo en equipo, eso es muy útil para mí. Controlar las emociones es muy importante, a mí me viene muy bien. Pues es que, mira, yo te soy sincero, para mí entrar en RAS era una necesidad de hacer algo distinto a mi rutina diaria y eso que me dedico al teatro. Y la verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa. Yo iba además con unas expectativas más bien personales, no tan a nivel profesional, sino personal. Se han cubierto totalmente y con creces, estoy muy contento en el equipo y bueno, además de eso, pues estoy viendo cómo poco a poco el proyecto va creciendo y cada vez va tomando mayores dimensiones, cosa que me encanta. Muchas gracias por estas matizaciones. Hoy a las 10:30 de la noche, Rush, el Conventional Show. No os lo podéis perder. ¡Comienza la liga en TV3! ¡Vamos al canal! Esta máscara es como más... Pero que pueden Tú los tiras y luego desde abajo para arriba haces así, suena, ¿no? Y nos cargamos. Es la primera vez que actuamos con estas características, al aire libre, delante de tanta gente, y también es un evento que estamos aquí, yo creo, para clamar un poco la libertad. Mira, un peso. Bueno, más que nerviosa, excitada, motivada, contenta, ilusionada. Es un punto de ilusión desde hace unos días, ¿no? Que ya lo veo más palpable. Y no sé, estoy muy contenta, muy excitada, muy con ganas de salir ahí, darlo todo y que salga bien, que no haya problemas con los micros, porque es la primera vez que veo usar micros en escenario y deseando subirme ya y darlo todo ahí. Sí, muchísimo. No sé por qué, pero esta vez especialmente nerviosa. Es como darle otro formato al proyecto. Yo espero que el público son gente abierta de miras, gente dispuesta a ver algo diferente, que piensa que la libertad en todo, ¿no? La libertad de expresión, la libertad dentro, sobre todo, es como el lema de este evento. No mucho más. Estaba más nerviosa las primeras veces que actué que ahora. Tengo mucha gana. Estoy como excitado,
pero no, yo no diría nervioso, estoy como con muchas ganas de hacerlo ya y de disfrutarlo y de ver un poco la gente cómo reacciona. También el hecho de hacerlo al aire libre pues es bastante especial, creo que es una oportunidad buenísima que se nos ha presentado y estoy como con muchas ganas de hacerlo. Me siento nerviosa siempre, o sea, no solo con este, sino en todos, porque siempre te da un poco de angustia al principio el subirte al escenario, pero bueno, por otra parte, luego es una sensación cuando terminas de satisfacción, de trabajo bien hecho, de un trabajo cumplido, que también está muy chula. Yo creo que aquí lo que se trata es de pasarlo bien, de que la gente se divierta, y si la gente te ve entusiasmado y te ve que lo disfrutas, pues se lo pasarán bien contigo también. She's Mrs. Ralph Hapshot. Pues ahora mismo estoy muy ilusionada. Todavía no estoy nerviosa porque yo me pongo nerviosa 10 minutos antes de salir. Entonces ahora no soy consciente de lo que me voy a encontrar ahí. Media hora antes, cuando vea que empieza a haber ambiente ahí en la plaza, que además es una plaza preciosa, y es un momento histórico para el RAS y para todos, pues sí, me voy a poner como un flan. Pero quiero disfrutarlo. No estoy nervioso en la cuestión artística. Es verdad que tiene cosas muy diferentes a lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Nosotros hasta ahora hemos actuado encerrado, en teatro cerrado. Esto vamos a actuar en un ambiente abierto, en la plaza de Alcalá de Henares. Y esto da mucha responsabilidad. Pero el papel le tenemos muy dominados todos nuestros compañeros. Estoy apoyado por muchísima gente que vale mucho. Y bueno, vamos a darlo todo para que esto, que es un reto muy gordo, suponga lo menos posible para nosotros, suponga del reto un logro. Es un micrófono número 5. Sí, número 5. Por el culo te la hinco. Muy flojo, Muy flojo, muy flojo. Para lo que soy yo, muy flojo. Bueno, me pongo especialmente nerviosa siempre. El hecho de que sea en el orgullo, para mí es un orgullo. Bueno, porque considero que el tema sexualidad es muy amplio y lo que sí que me parece importante es la visibilización de todo el abanico de sexualidad que hay. Entonces, para eso me parece muy bonito el orgullo, y además el RAS aquí en el orgullo también me parece muy significativo. Hemos llegado hasta aquí porque, joder, somos un equipo genial, fantástico, en serio. Estoy muy feliz de tener un equipo que responde. En una ocasión tan importante como esta, vamos a darlo todo, pero sobre todo lo único que os obligo a hacer es a pasarlo bien, ¿vale? Sí, sí. A divertirse, van a pasar cosas o no, es igual, a seguir con energía, sobre todo a disfrutar de la ocasión, que nunca nos hemos visto en una así, y va a ser la rehostia, pase lo que pase, ¿vale? Así que venga, ¿quién me hará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Mira lo que hay que sufrir en la vida del artista. Encima, por el miedo que tengo. Lo siento. Y estamos en esta Semana del Orgullo haciendo también un canto a la libertad, a la diversidad, a que cada persona pueda decidir libremente qué le gusta o cómo se siente y que nadie pueda juzgarla por ello, y haciendo una muestra cultural y una transformación cultural en la ciudad de cómo se puede luchar por los derechos de las personas LGTBI. Os voy a dejar con una adaptación del musical y de la obra de teatro de Rocky Horror Picture Shows a través de la compañía Creature of the Night, con un show que se llama RAS, The Unconventional Show, no quiero decir mal, que han hecho un esfuerzo increíble para que podamos ir entendiendo, porque además lo hacen en versión original y nos lo facilitan a través de estas pantallas. Quería agradecer especialmente que hayan traído este espectáculo aquí, Alcalá de Henares, en una semana como esta. The Rocky Horror Picture Show es un musical que se lleva interpretando muchísimo tiempo y que es un canto a la libertad y especialmente una manera de mostrar la transexualidad también y toda la diversidad que existe. Y yo lo que quería era subir simplemente desde el Ayuntamiento, agradecer a la compañía que hayan traído este espectáculo a Alcalá de Henares, y os dejamos disfrutando con ellos. Nada más. Buenas noches. Buenas noches, Alcalá de Henares. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Tenéis ganas de bailar con nosotros un poquito? Pues vamos a enseñaros unos pasos básicos, ¿vale?
Son muy sencillos. Hay un baile que es el más icónico. Primero se tendrán que poner todos de pie. Claro, necesitamos que os pongáis de pie. Y Vamos nos a hacer imitéis. un tutorial. Nada, es muy sencillo, ¿eh? Muy bien. No soy un unicornio, somos unos transilvanos que os vamos a hacer el tutorial de una de las canciones principales de este musical, que es Time Warp, que significa salto del tiempo. Exacto. Entonces, a ver, de momento, sin música, para que sea más sencillo para todos, vamos a hacer los pasos básicos, son 4 pasos, ¿eh? Muy sencillos. Cuando llegue la canción la vais a reconocer enseguida y os podréis unir a nosotros haciendo el baile, ¿de acuerdo? Entonces, primero empezamos diciendo It's just a jump to the left. Un salto a la izquierda. Hacia la izquierda. Bien. Veo que lo tenéis. La otra izquierda. ¿Vale? It's just a jump to the left. Salto a la izquierda. And then it's up to the right. With your hands on your hips. Caderas. Put your knees inside. Y ahora, let's do time work together. Sacudidas, sacudidas, sacudidas. Let's do the time work together. ¿Vale? Bien, veo que lo tenéis. Bueno, pues esperamos que os animéis, os pongáis en pie y nos acompañéis en ese momento. Ahora a disfrutar del show. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta noche tan especial para la ciudad de Alcalá de Henares y para todos. El plato fuerte de la noche, el espectáculo Raz, The Unconventional Show. Un musical muy poco convencional que se desarrolla íntegramente en inglés, pero que vais a poder seguir todos sin problemas a través del sistema de subtitulado que os hemos preparado. Brad, wasn't it wonderful? Didn't Betty look radiantly beautiful? I can't believe it. Just an hour ago, she was plain old Betty Monroe. And now she's Mrs. Brad Hapshot. Hey, Janet. Yes, Brad. I've got something to say. I really love that skillful way to beat the other girls to the bride's bouquet. The river was deep, but I swam it. The future is ours, so let's plan it. So please, don't tell me to can it. I've one thing to say, understand it. Janet, I love you. But Peter and love, they weren't going to let a little storm get in their way. It was a night out. They were going to remember For a very long time. This way. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Light of the night, it rolls in our eyes. I'll get you a satanic, mechanic. I'm just a sweet transvestite. Slowly, slowly, it's
be too pleased to be here if I were you two. Eddie, quick! Fra has gone upstairs. Take the fire escape and leave. But what am I going to do with my bike? Should? No! But isn't it nice? Why you? What have you done with Janet? Well, nothing. Why? Do you think I should? You trick me! Then if anything grows while you pose, I'll hold you up and wrap you down, down, down. From the day he was born, all he wanted, the rock and roll born, un motorbike, soon enough John. They were helpless, they were scared, they were trapped, they were lost, and all for one small telephone. Las actuaciones siempre son nuevas experiencias, nuevo público, cosas que pasan, cada actuación es distinta de la otra y entonces pues es experiencia que coge y creces como artista, entre comillas. La seguridad yo creo que tenemos ahora es totalmente diferente, es otro nivel de cuando empezamos. Es un aprendizaje teatral muy bonito que me ha aportado el RAS, que le estoy compaginando con otras escuelas de teatro, con otras obras, con otros proyectos y que sí, es ver cómo yo antes no hacía nada, me metí en una escuela de teatro en inglés sin hacer nada y ahora estoy en Alcalá de Henares. Que sí, que no cobramos, somos amateur, pero ya es un paso. Sentir que formo parte de un proyecto donde la gente es abierta de miras. Y sobre todo necesitaba conocer gente nueva, necesitaba encontrarme conmigo mismo porque llevaba una etapa bastante complicada a nivel personal. Y la verdad es que me ha ayudado mucho, ha sido un soplo de aire fresco, me ha dado mucha vida y me la sigue dando y espero que me la siga dando por mucho tiempo. Y lo de cantar me encanta y bailar y la gente, el grupo me gusta, cada vez me siento mejor, más a gusto con la compañía de todos. Yo estoy encantada, o sea, cualquier otro proyecto que hiciera con ellos también estaría encantada, pero por ellos, como personas. Estoy con gente maravillosa y nos lo pasamos muy bien. Pues ahora mismo si me falta a lo mejor este proyecto en mi vida, pues tendría ahí un vacío que tendría que llenar de alguna manera. Creo que esto ha sido una oportunidad muy buena, que nos aporta una experiencia, que nos aporta también una confianza para vernos con capacidad de poder hacer otras cosas, o sea, de atrevernos. Yo creo que esto es un punto de partida para poder seguir en esta línea, poder ofrecer el show en entornos completamente distintos. En realidad, RAS ha sido una escuela a todos los niveles. He tenido que superar tantas dificultades y tantos obstáculos en el camino que ver ahora dónde ha llegado RAS y cómo ha crecido y cómo cosecha éxitos como el Show del Orgullo es algo que nunca imaginé que sucedería y que me llena de orgullo, nunca mejor dicho. Pero lo más importante que ha hecho RAS por mí es empujarme a abrirme al mundo y a mostrarme tal como soy. Me ha dado la confianza necesaria para relacionarme con los demás desde mi verdadera identidad. Con RAS he encontrado la libertad y la valentía
para ser yo mismo y no quien te dicen que tienes que ser. En ese sentido, la magia del mensaje "no lo sueñes, vívelo" me ha transformado porque he dejado de soñarlo y he empezado a vivirlo. Así que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que a mí Rush me ha cambiado la vida.